muy traída y muy llevada planta de Punta Catalina, o las plantas, porque son dos, de Punta Catalina, concebida como obra cumbre del gobierno del presidente Danilo Medina, con una tecnología que el mundo está abandonando de carbón por contaminante, pero hecha por la Odebrecht, empresa convicta y confesa de pagar sobornos para conseguir sus obras, y además con un presupuesto de 1.945 millones de dólares, que realmente es difícil saber por dónde va. Pero por eso hemos invitado a esta entrevista a Bernardo Castellanos, experto en energía eléctrica. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido. Buenos días, Uchi. Es un placer estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por ahí. Presupuesto, 1.945 millones de dólares. ¿Por cuánto va hasta el día de hoy, si es que alguien lo sabe? Bueno, fíjate, el génesis de Punta Catalina, cuando se presenta el proyecto y se le anuncia al país, el estimado de costo que dieron las autoridades fue de 1.500 millones de dólares. Entonces, cuando se hace la licitación, la oferta ganadora, que eligen como ganadora, que es la del consorcio de Odebrecht-Limón Estrella, presenta una oferta de 2.050 millones de dólares, 2.045 más o menos, y esa oferta, luego de una negociación en la que participó directamente el presidente Medina, según informó el administrador de CDE, se logró que se disminuyera a 1.945 millones de dólares. Básicamente lo que se hizo fue que había unos impuestos que el consorcio tenía que pagar y estos impuestos fueron deducidos de la oferta y terminó en 1.945 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto se ha gastado realmente? O sea, ¿cuánto se ha pagado al centavo? Yo no lo sé, pero yo sí tengo una estimación de costo de cuánto va a costar la central en su totalidad en función a documentos oficiales que el propio gobierno ha publicado. Por ejemplo, hay una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas específicamente al proyecto de Punta Catalina, de todos los gastos que había incurrido Punta Catalina desde el 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. Esa auditoría se hizo a solicitud de la CDE y esa auditoría arrojó que al 31 de diciembre del 2017 se había gastado, invertido en el proyecto, 2.120 millones de dólares. Esos gastos incluyen no solamente lo que se le había pagado al contratista, sino también los gastos inherentes a la CDE, como son los gastos en consultoría, los gastos asociados al proceso de licitación, los gastos del estudio ambiental, el gasto asociado a la línea de transmisión que interconecta la central con el sistema eléctrico nacional interconectado, gastos de publicidad, etcétera, gastos en consultores. Este informe también revela que al consorcio se le debía, quedaba por pagarle al 31 de diciembre del 2017 227 millones de dólares con relación al contrato inicial firmado. Sobre esa base de ese informe de la auditoría de la Cámara de Cuentas, como estamos hablando del 31 de diciembre del 2017 y la obra duró por lo menos 2 años más, hay un estimado de costo que yo hice en base a la información que me da que más o menos los gastos de CDE asociados al proyecto, la supervisión, consultores, etcétera, para los 2 años 2018 y 2019 eran de unos 150 millones de dólares. Los intereses financieros y comisiones bancarias asociadas a todo el dinero que se utilizó en Punta Catalina, hay un estimado que yo hice que es de unos 400 millones de dólares. A eso hay que sumarle el arreglo que se hizo finalmente este año, que se anunció en medio de la pandemia, al acuerdo que voluntariamente la CDE aceptó firmar con el consorcio en la ciudad de Nueva York, donde la CDE implícitamente, porque no tenemos el documento a mano, reconoce que las reclamaciones que había presentado el consorcio
inicialmente por 708 millones de dólares y que luego fueron aumentadas a cerca de 1.000 millones de dólares, aumento que a este país se le ocultó, se le mintió, porque siempre se dijo que nada más eran 708 millones de dólares. La CDE voluntariamente acordó con el consorcio pagar 395.5 millones de dólares por esas reclamaciones, lo que significa que la CDE implícitamente reconoce de las sustentaciones que el consorcio presentó. El consorcio tenía validez, los argumentos eran válidos y que ellos admitían, aunque había una diferencia en precio. Entonces, al final, según mi número, el proyecto terminará costando alrededor de 3.293, 3.300 millones de dólares. Porque aquí no están incluidos, por ejemplo, los gastos legales y los gastos de consultores y lo que costó el proceso de arbitraje en Nueva York, que serían unos millones de dólares. No tengo idea de cuánto puede ser, 3, 4 millones de dólares, porque hay que tomar en cuenta que la firma de abogado que se utilizó es una firma de abogado costosa, donde usualmente una hora de un abogado de esa firma, lo menos que cuesta es $1.000 la hora. Y a eso habría que sumarle como costo del proyecto la información publicada en el día de ayer, que será pagado a Guggenheim alrededor de $1.600.000 por la gestión de venta de Punta Catalina, gestión que fracasó, por lo cual ese dinero se botó. Eso quiere decir, ingeniero, que en ese presupuesto de $3.300.000 no suma el $1.600.000 que publicó ayer Diario Libre se le ha pagado a esta firma Guggenheim, ¿correcto? Quiero confirmar eso. Sí, no, correcto. O sea, estamos hablando de 3.300 millones de dólares aproximadamente, y tampoco incluye los gastos asociados al arbitraje, porque al arbitraje hay que pagarle a consultores técnicos en adición al contrato que tenían, a los abogados que se contrató, más los costos propios del arbitraje. No sé cuánto puede ser eso, 5 o 6 millones de dólares, no tengo idea, porque esa información nunca se ha dicho, como ha sido la costumbre en el proyecto, que ha habido una opacidad y una falta de transparencia donde no se dice nada. Simplemente se venden las ilusiones, se venden las bondades, las supuestas ilusiones, y que al final todo eso ha sido un fiasco, un fracaso, porque nada de lo que se prometió se ha cumplido en la realidad. Bernardo, hay una situación. La obra debió haberse inaugurado hace 2 años, más de 2 años. Ese retraso cuesta dinero. ¿Cuánto ha costado ese retraso de más de 2 años? Y si contractualmente se previó una situación como esa, y si la Odebrecht tiene que devolver o tiene que pagar una penalidad o tiene que pagar una compensación al Estado Dominicano por el hecho de que hace 2 años que debería estar produciendo dinero y no está. Bien, ¿cuánto le ha costado al Estado Dominicano el atraso de más de 2 años en la construcción de Punta Catalina? 1.300 millones de dólares aproximadamente. ¿De dónde sale ese estimado de costo? 600 millones de dólares por lucro cesante, que eso está en el informe de la Comisión Presidencial que investigó a Punta Catalina, que dice que cada año de atraso de Punta Catalina le representa al Estado una pérdida de ingresos netos, o sea, utilidades, en el orden de 300 millones de dólares. 2 años de atraso, estamos hablando entonces de aproximadamente 600 millones de dólares. Y 700 millones de dólares, que es el costo adicional que tuvo que incurrir CDE en esos 2 años. Y ese costo se divide en 2 aspectos. Los costos propios de CDE, de todo el personal que tenía contratado para la obra, supervisión, consultores, etcétera, publicidad desmesurada, que terminaron con 50 millones de pesos en publicidad solo de Punta Catalina y solo la CDE, y además los intereses financieros durante la construcción durante ese periodo. Eso da millones de dólares, más los 600, 1.300 millones de dólares. ¿Quién es el culpable de los atrasos?
El contrato establece una cláusula que es típica en cualquier contrato de construcción, que es que cualquier diferendo que surja entre el contratista y el dueño de la obra, se establecen unos procedimientos para dirimir esos diferendos. El atraso, de acuerdo a las argumentaciones de Odebrecht, fue ocasionado no por ellos, sino porque incumplió esencialmente en el pago que correspondía hacer con relación al avance de la obra. Y ese pago que a CDE se atrasó porque no dispuso del dinero a tiempo, fue lo que motivó en esencia el retraso de 2 años. En adición, el consorcio reclamaba obras adicionales que no estaban incluidas en el presupuesto original y en el alcance de su contrato. Cuando surge el diferendo, que explota en el 2017, la CDE, como un gallito de pelea, dice que no, que estas reclamaciones no valen, no tienen sustentación ni legal ni técnica, y que ellos van a defender el honor y la dignidad de la patria, que ha sido humillada y mancillada por esas reclamaciones, y que no se va a pagar un centavo en adición a lo que establece el contrato. Entonces, eso tiene unos procedimientos de conciliación del arbitraje. Eso finalmente va a Nueva York, y va a Nueva York porque el contrato establece que la última instancia donde se dirimen las diferencias contractuales entre las partes es la Corte de Nueva York, bajo las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional de Arbitraje. En esa corte no se llega hasta el final del proceso, porque no se produce realmente el arbitraje, sino que antes del arbitraje se produce una negociación y la CDE voluntariamente accede a reconocer al consorcio de los casi $1.000 millones que reclama 395.5 millones de dólares, con lo cual la CDE admite que los atrasos que tiene la obra fueron su responsabilidad. En consecuencia, como la responsabilidad del atraso de la obra es de CDE, el consorcio no incumplió el contrato, y en consecuencia esas penalidades que están contempladas en el contrato, el consorcio no la paga, porque sencillamente él no es el causante del atraso, porque esas penalidades se aplican siempre y cuando el atraso sea imputable al consorcio. Qué bueno que hablamos de penalidades y de este tipo de causas, porque una de las razones que también provocó el atraso fue el tema del financiamiento. Yo quiero saber de dónde ha salido el dinero para la construcción de Punta Catalina. Odebrecht en su contrato se comprometía a ser un facilitador o una empresa facilitadora del financiamiento a través de los enlaces que tenía con la banca internacional. Después de que esta empresa se declara corrupta a nivel internacional, esos enlaces se cayeron. Entonces yo quiero saber, este costo del que estamos hablando de 3.300 millones de dólares, sin contemplar casi 2.000 millones adicionales, por lo que estamos viendo entre abogados y consultores adicionales, ¿de dónde ha salido el financiamiento y cómo se ha manejado esta parte del proceso? Bueno, Odebrecht, cuando presenta su oferta, el consorcio, Odebrecht de Limón Estrella, presenta 10 fuentes de financiamiento. Esas 10 fuentes de financiamiento fueron evaluadas por los asesores financieros que tenía la CDE, el Banco BNP Paribas de Francia, la Fundación Economía y Desarrollo, Deloitte, y consultores internos que tenía bajo contrato la CDE. El consorcio presentó financiamiento por 3.431 millones de dólares, con bancos de Alemania, bancos de Corea, bancos de México, etcétera, de Estados Unidos y de Brasil. Al final, digamos, los financiamientos principales eran el Exim Bank de Estados Unidos con unos 847 millones de dólares, el BNDES de Brasil con 656 millones de dólares, y SACE, que son un pool de bancos europeos con 632 millones de dólares. Desde el momento que el consorcio presenta la oferta de financiamiento,
junto con su oferta técnico-económico, se sabía que los 847 millones de dólares del Exim Bank no se podía contar con ellos. ¿Por qué? Porque la administración había dictaminado una resolución, una ley, donde decía que el Exim Bank de Estados Unidos no iba a financiar ningún proyecto que implicara la construcción de una planta de carbón. O sea que desde la CDE y todos los evaluadores sabían que ese financiamiento no iba a estar disponible. En consecuencia, había que buscar alternativas a ese financiamiento. Se adjudica la obra, wow. El BNDES, a sabiendas de que 847 millones de dólares no están disponibles, el financiamiento de Brasil se firma, se aprueba en Brasil, pero con los escándalos que surgieron, el financiamiento se cae. El único financiamiento que se mantiene es el financiamiento europeo de SACE por unos 630 millones de dólares que terminan desembolsados alrededor de 330 millones de dólares. Pero en adición de toda la oferta de financiamiento que presentó Odebrecht, por lo menos hay constancia de que un financiamiento que fue presentado por el Banco Estatal Alemán KfW en combinación con la agencia de crédito alemana Hermes por unos 430 millones de dólares, este financiamiento se mantiene vigente y es el Ministerio de Hacienda, según declara Gregory Salcedo a la comisión presidencial que investigó Punta Catalina, que rechaza ese financiamiento porque no quiere aumentar la deuda del país. Ha salido el dinero con que se construyó Punta Catalina. Ese dinero en su totalidad ha sido de fuentes de financiamiento externas e internas. Unas explícitas, o sea, préstamos que se tomaron directamente para Punta Catalina, como es el caso del consorcio de bancos europeos con la garantía de SACE, los bonos soberanos que se emitieron por 600 millones de dólares, y lo otro fueron financiamientos implícitos, porque todo el dinero salía del presupuesto nacional. Y un presupuesto que todos los años es deficitario, que tiene que acudir a los mercados capitales a buscar 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en financiamiento. Entonces no me pueden decir a mí que Odebrecht se construyó con recursos propios, porque si nosotros no podemos, los ingresos tributarios no dan para cubrir los gastos corrientes del gobierno, los compromisos del gobierno, entonces mucho menos van a dar para hacer transferencias para una obra de inversión. Entonces la totalidad de ese proyecto los recursos surgen de financiamientos implícitos y explícitos. Bernardo, finalmente, tú mencionaste un contrato de asesoría de la CDEE con una empresa estadounidense que se llama Guggenheim para gestionar la venta de Punta Catalina. Es decir, la planta que el gobierno dijo que la iba a construir el Estado para no estar sujetos a la presión de los generadores privados, al final dijeron que la iban a vender a inversionistas privados. Y entonces se hicieron un contrato con la Guggenheim para que ésta gestionara la venta de Punta Catalina, pagándole casi un 1% del valor de la venta, una suma mensual de $125.000, y ese contrato el gobierno lo anunció 20 y pico de días después de haberlo firmado. Decía, nadie se le dijo aquí que se iba a hacer un contrato para ayudar a vender a Punta Catalina. Eso quiere decir que no hubo una licitación para contratar a esa empresa que iba a ayudar a venderla. Pero el caso es que después de más de un año, tengo entendido, de vigencia del contrato y pagándole a esa empresa, ahora dicen que no se puede vender por la pandemia, que me sospecho que también es porque es de carbón. ¿Se perdió ese dinero? ¿Cuánto se perdió en eso? Bueno, el contrato no lo firma CDE con Guggenheim, porque el proceso de venta
quien lo estaba llevando a cabo era el Ministerio de Hacienda. En consecuencia, es un contrato firmado con el Ministerio de Hacienda. Ese dinero se perdió. Ajá. Ese dinero se perdió. Lo que hay que ver, qué es lo que sustenta el pago de $1.600.000 que el Ministerio de Hacienda le realizó a Guggenheim. O sea, ¿qué trabajo fue que ellos hicieron? ¿Qué documentos, qué informes, qué análisis fue que ellos le entregaron a Hacienda? Porque el contrato era 0.9%, me parece que del monto de la venta era el valor que Guggenheim cobraba, pero mensualmente ellos cobraban unos $125.000 como en avance a la cuenta, al valor final del contrato. Y prácticamente ellos llegaron muy próximos a lo que se suponía que cobrarían por la venta de la obra. Habría que ver el contrato que establece si el caso de que la venta no se produzca, si como quiera ese dinero ellos le corresponde. Yo entiendo que el contrato debe establecer que sí, que ellos se quedan con ese dinero porque la Hacienda aceptó voluntariamente, conjuntamente con Guggenheim, cerrar el contrato, darlo por terminado porque no se concluye el proceso, pero no le reclamó el pago. O sea que ese dinero entra más, es un dinero adicional que entra en los costos del proyecto. Ingeniero, brevemente, la planta se inaugura hoy, es una planta de carbón, pues, en un momento en el que el mundo hace compromisos para no construir y no utilizar más carbón para la generación de energía. ¿Qué posibilidades hay de transformar a Punta Catalina en una planta de energía más sostenible y más limpia? ¿Existe esa posibilidad de transformación? Bien breve. Técnicamente sí, económicamente habría que ver la viabilidad. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Todas las plantas de generación térmica contaminan. El gas natural, que ahora es la tecnología, es el combustible que todo el mundo anda vendiendo, también emite dióxido de carbono a la atmósfera, menos que el carbón, pero emite, es contaminante, y el petróleo también. Inclusive, por ejemplo, tú tienes una planta solar que para instalarse tiene que destruir mucha área boscosa, a menos que tú la construyas, ¿cierto? Entonces, el problema es que la contaminación, las emisiones que tenga una planta térmica, sea de carbón o sea de gas natural, de lo que sea, esté dentro de los límites, de los estándares, de las normas internacionales. Si eso se cumple con las normas internacionales, porque todo contamina. Entonces, lo importante es que la contaminación que se puede medir esté dentro de los estándares y parámetros de normas internacionales como las normas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, como las normas europeas, como las normas del IFC, del Banco Mundial, que son de las más rigurosas. Y si eso está dentro de esos límites, no hay problema, porque el mayor contaminante, lo que más produce emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, es el transporte, los vehículos, los carros, los tractores, los camiones, los barcos, los aviones. Esa es la mayor fuente de contaminación en el mundo. Entonces, contaminación cero prácticamente no existe. Entonces, lo importante es que Punta Catalina esté sus emisiones dentro de los parámetros que establecen las normas ambientales internacionales. Bernardo, queda tiempo para que me digas sí o no, nada más. Luis Abinader, presidente electo, dijo que no está de acuerdo con vender a Punta Catalina. Puede, a partir del 16 de agosto, decidir no venderla, supongo. ¿Sí o no? Sí, puede decidir que no la va a vender. Y de hecho, en estos días, Antonio Almonte, que va a ser el jefe del sector energético del próximo gobierno, ratificó que el PRM no llega al poder para vender a Punta Catalina, sino para gestionarla. Bien, pues muchísimas gracias a Bernardo Castellanos y vamos a hacer una pausa. Regresaremos entonces con la presidenta del Colegio
dominicano de bioanalistas, la licenciada Alba Suriel. A ver qué es lo que está pasando con los bioanalistas. ¿Hay problemas? Regresamos en un momentito.